tras año y desde hace décadas la localidad de Orche acoge en primavera su concurso del vino. Orche, como muchos otras localidades de nuestra provincia, pues tuvieron una producción vitivinícola bastante importante a lo largo de los siglos y hasta que llegó a principios del siglo XX la filosera y todo aquello se acabó. Muchas de estas localidades aún conservan las bodegas en las cuales se envejecía ese vino. Otras localidades aún siguen haciendo, pues que más que menos, sus pequeñas producciones, pero Orche es una localidad en la que mantienen ambas cosas, las bodegas que las muestran fines de semana, las producciones que los muestran en la Feria del Vino y en fin, tienen una actividad retomada, ya no a nivel producción industrial, sino a nivel pues casi recordatorio de lo que fue aquella zona a la hora de la elaboración de vinos antes de la filosofía, como decíamos, y que saben promocionar muy bien. Bueno, en la presente edición, pues el ganador ha sido nuestro siguiente invitado, Álvaro López, y a quien le quiero preguntar sobre este tema, porque los que hemos estado allí en la Feria del Vino, que lo hemos pasado estupendamente, conocemos esa parte, pero es que detrás del vino en Orche, o mucho antes de que se tenga que celebrar la feria, o el concurso, vamos, del vino, pues hay muchísimo trabajo empezando desde la tierra misma y es un poquito lo que quiero que nos cuente Álvaro. Muy buenos días, Álvaro, bienvenido a Es la Mañana de Guadalajara y gracias por acercarte. Buenos días, José Luis. Es un placer participar en tu programa y, bueno, que los oyentes conozcan un poco la actividad que se hace aquí en el pueblo, tanto en las bodegas como en el campo, en las viñas. Efectivamente, porque a la hora de hablar de vino siempre empezamos a hablar cuando escorchamos la botella, pero es que hay mucho trabajo previo, como decíamos. Los que hemos visitado tu bodega, ahí hemos visto que hay mucha ciencia implícita, mucha experiencia a lo largo de los años, pero la raíz de todo ello se hunde en el tiempo y en la tierra, en unas viñas que no tienen tampoco poca importancia, ¿no? Pues lo explicas muy bien, porque la esencia de un vino que salga, digamos, apetitoso y que tenga cierto nivel, es que, bueno, que la viña sea una viña que esté bien cuidada, que esté bien tratada, sobre todo que sea una viña vieja. Ujú. En este caso, la bodega en la que hago el vino, pues se nutre de una viña que tiene unos 90 años 90 y, años. Oh. y aproximadamente. El vino que ha salido campeón este año, que se ha llevado la distinción de las cantareras, que es el premio que se da aquí en el concurso del vino, pues es un vino que está hecho con uva malvar, que es Mm. una uva típica de esta zona, de la zona de Toledo, Guadalajara. En su mayor parte es malvar. Ujú. Y lo que le distingue es que es una uva de una viña que tiene, ya digo, unos 90 años aproximadamente. Ujú. Es una viña que está compuesta por unas cepas que son, yo digo que son esculturas vegetales, porque es que tienen más de 1 metro de altura lo que son los brazos y eso, pues de verdad que vale la pena mantener ese patrimonio vegetal que tiene Orche y, desde luego, yo animo a que las personas del pueblo y la gente que tiene viñas, pues continúe con ese trabajo tan esforzado de mantener esas Mm. plantas tan, ya digo, que Sí. tienen tanta importancia a la hora de hacer un vino que esté rico y que nos guste a todos. O sea, estamos hablando de viñas que fueron prácticamente supervivientes o que fueron las iniciadoras después de todo este desastre que supuso la filosera, ¿no? ¿Pervivieron o fueron las que se replantaron ya para tratar de retomar este tipo de actividad? De la filosofía. Tengo entendido que por esta zona, sobre los años 30, fue cuando llegó y hizo mucho daño, pues se plantaron después. Ajá. Pues, bueno, yo me gustaría animar a los oyentes que visiten esas viñas que hay, que no hay muchas, pero que son, ya digo, vale la pena visitarlo porque es un jardín de ancianitas, de plantas Sí, sí, ancianas. sí, sí, sí. O sea, Lo trato como un jardín porque realmente pues, está prohibido pues, bueno, tratar con herbicidas, con pesticidas y bueno, pues se hace una poda muy cuidadosa, respetando la planta ujú. y bueno, la función es, en mi caso no es propiedad mía, pero sin embargo la propiedad pues la verdad amablemente me hace y me lo ha prestado para que yo la cuide y simplemente yo estoy para pasar ese testigo de esas plantas
a las Sí. siguientes generaciones, que es de lo que se trata, de tratar de que sobreviva. Claro, es que estamos hablando a nivel vegetal, 90 años, estás conservando verdaderas reliquias. Subgeriátrico. Un geriátrico vitivinícola, claro, y sobre todo teniendo en cuenta que no le puedes echar estos ciertos aditivos químicos, o sea, el trabajo es ingente, tienes que estar día tras día encima de ellas y dándoles más que cuidados, unos mimos que son insospechados. Te cuento que, por ejemplo, bueno, en este caso esta viña son unas 275, no llega a 300 plantas, Mm, están en 2.000 y pocos metros cuadrados, producen 2.500 kilos a la hectárea. Imagínate mm, que hay producciones que pueden llegar a 20.000 kilos, lo normal es que den 6, 7.000. En este caso son unas ancianitas que producen, hay compañeros y gente que cuida sus viñas, le dicen mis niñas. Bueno, sí, mis niñas también sé de algún otro que dice mis niñas y son auténticas, también sí. eh, plantas muy ancianas, muy Mm, antiguas. Bueno, total, entonces yo, por ejemplo, no las labro, lo que hago es cavar alrededor, luego siego eh, mantengo la cubierta vegetal, sí, bueno, es otra forma de que haya más biodiversidad en la viña y en el claro. fondo lo trato como un pequeño jardín. Si se tratara a lo mejor de más superficie, pues sería muy difícil trabajar así, Mm. claro. O sea, Pero como es es un... un hobby, igual que uno cuida su jardín de su casa, pues yo cuido esa pequeña plantación de uvas o de viñas que al fin y al cabo te lo agradecen con un vino que puedes degustar y puedes disfrutar, ¿eh? Claro, Porque, ahora enseguida hablamos porque dicen que los grandes perfumes se venden en frascos pequeños, una producción tan limitada por ya la naturaleza de las propias vides, seguramente tiene unas características muy concretas. Pero quería preguntarte antes, ahora está, a ver, a la hora de hablar de variedades de uva, pues se habla mucho de nombres que nos suenan poco castellanos, como puede ser Merlot, como puede ser Cabernet Sauvignon, otros sí un poquito más, como puede ser Tempranillo. ¿Por qué es tan importante el introducir o mantener estas variedades que me has comentado, esta variedad de uva? Que recuérdame el nombre, por claro, favor, que ya se me ha olvidado. sí, Malvar, El Malvar. uva Malvar y bueno, y hay alguna otra de Torrontés, pero vamos, la mayoría es Malvar. Mm, Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque es una planta ya que está hasta aquí a este medio. Orche tiene en este sentido la suerte y muchos otros de tener una altitud de 940 metros, 940 metros tiene su máxima cota. Entonces, estamos hablando de que son minas que están sobre los 900, 920 metros. ¿Eso qué hace? Pues que esas plantas se tienen que adaptar a esa altitud, luego producen un vinos con más acidez y bueno, es una planta adaptada. Las plantas mejorantes francesas, pues bueno, ya se ha visto que en general han fracasado bastante, ¿eh? Hay muchos sitios en los que encima del patrón de la planta Cabernet o Merlot o otras francesas han puesto plantas autóctonas. Y hay que ir un poco a defender nuestras variedades autóctonas. ujú, La garnacha aquí también va muy bien. Hay también gente que tiene plantado garnacha y hace unos vinos estupendos. La mm. Tempranillo, bueno, tiene menos acidez y con esta historia del cambio climático y demás, estos calores hace que esa uva luego le cueste más hacer un vino con acidez y que aguante el paso del tiempo, ¿sabes? Ujú. En fin, esas son plantas que están adaptadas antes que nosotros al terreno. Ya, 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 ya. Por esto es Veo, importante, sí. eh, pues eso, importante mantenerlas. Veo Esa variedad. que la selección y la mezcla de las diferentes variedades para obtener unas determinadas características en el producto final, en el vino, es casi una labor de perfumista, ¿no? Sí, bueno. Sí, casi, casi. Sí, la verdad es que el vino es una labor de mucha paciencia y de mucho tiempo, porque siempre pues, se hacen mezclas, cupas y vas viendo cómo... Pero en este caso, digamos que en la viña generalmente siempre se ha hecho así. En las viñas la mezcla venía dada de las plantas que ya se ponían en la viña, ¿sabes? Venían Mm, algo de tinto, algo de blanco, y ya venía el cupas hecho de la propia viña, ¿sabes? ujú. Sí, sí, sí. Oye, ya vamos, llega el tiempo de la cosecha, una producción, como hemos visto, muy limitada por las propias características de la planta, pero el perder en cantidad seguramente le hace ganar en calidad, ¿no? ¿Cómo es la uva que cosechas? ¿Es la que tú vas buscando? Bueno, pues
La verdad que ya digo que es el hacer un vino es una cuestión de tiempo. Me gusta no siempre hacer lo mismo, ir cambiando. He hecho vinos tintos y haciendo vinos blancos. En este caso, la verdad es que es una viña tan preciosa que te produce cada cepa una botella de vino. Ujú. Cada cepa una botella de vino. O sea, Entonces, tienes un producto único y la verdad es que, al contrario que los cocineros, que ellos si la receta se les sale mal ese día, pueden repetirla al día siguiente o al poco tiempo. El problema que tenemos los vinateros es que si no te sale bien ese año, tienes que esperar un año. ujú, Pero ujú. a la vez, si te sale bien y lo quieres mejorar o quieres hacer otra cosa, tienes que esperar, porque el tiempo es así y Claro. da una cosecha. Y bueno, en ese sentido, pues sí, yo siempre estoy pensando cómo mejorar o cómo hacer otra. Mm, Este año ha salido el vino un poquito más dorado, al echar más pellejo, pues siempre sale un poquito más dorado. Y bueno, mm, y, y siempre estás con la inquietud de mejorarlo, mm. quizá un poquito que tuviera un poquito más de acidez. Este vino tiene 13 grados, este vino que ha ganado el concurso, y que no es excesivo, pero eh, a lo mejor el año que viene lo recojo un poquito antes por buscarle un poquito más de acidez y que tenga un poquito más de chispa, Ujú. que es lo que yo veo que quizá tiene muy buena boca, tiene persistencia, pero quizá un pelín más de acidez le vendría bien. Oh, Aunque hay que gente que dice que los vinos ácidos no les gusta, pero bueno, tampoco se trata de excesos, se trata mm. de darle un punto más de estructura, ¿sabes? Y También darle un poco. en los vinos que haces, en los vinos que se hacen de noche generalmente, tampoco, o sea, son vinos absolutamente naturales, Sí, claro, sin sí. ningún tipo de aditivo químico que, a ver, las grandes bodegas lo justifican, el uso de sulfitos, etcétera, etcétera, pero no lo sé el resto, yo no sé cómo Sí, beber vino, pero cuando es un vino con sulfitos, como que termina costando acabar la sí. copa. Los vinos Yo sabes naturales cómo no tomo ocurre. estos vinos. Dime. Los vinos que están cargados de sulfitos, de azufre y, bueno, y de conservantes, a lo mejor son vinos más industriales y de la Claro. industria del vino, que bueno, la verdad, se tienen que comercializar, tienen que soportar transportes y, en fin. Sí. ¿Qué pasa con esos vinos? Que a veces tomas un vino cuando no tienes costumbre de alternar con ese tipo de vino y yo les llamo vinos martillo, porque te tomas dos chatos y dices, "Bueno, Y, ¿qué me está pasando?". y ya está machacado. Eh, Efectivamente. Machacado, tengo la cabeza como un tambor. Sí. Y entonces, bueno, pues a veces el vino, por lo que sea, pues a lo mejor te puede sentar mal, pero en ese sentido. Sin embargo, estos vinos que son naturales, sinceramente, puedes tomarte dos copas, alternar y la verdad, pues luego te quedas tan a gusto y no tienes Claro, resaca. efectivamente, Bueno, ¿no? Y ahora con la globalización son vinos también del cantidades. mercado del vino, uno ve vinos de Sudáfrica, de Australia, de Chile, en la misma estantería del hipermercado al que vayamos. Y dices, pero vamos a ver si allí la temperatura, la presión, las características son completamente diferentes aquí. Yo no sé qué tal viajero es el vino, Eh, pero claro, eso dices, es sí, para que sepa vino, algo más tiene que tener, además del zumo de la uva. Sinceramente, ahora mismo hay un movimiento que, bueno, yo tampoco quiero tocar los vinos de toda la vida porque toda la vida para transportar ya lo usaban los romanos. Se usa azufre, se quema la famosa pajuela, que es una cosa Sí. muy antigua. O sea, aportan sulfitos de una Sí, manera para curar la proporcional. cuba y todo esto. Sí, efectivamente. Y luego a veces, pues bueno, simplemente para que el vino perdure y hay unas dosis que puede utilizar todo el mundo. Pero bueno, como nosotros hacemos tan poquita producción, Ujú. lo tenemos siempre conservado en bodegas, que ahora mismo la bodega donde está el vino tiene 11 grados y de forma natural. ¿Qué Mm, pasa? Pues que se coge de ahí y se consume. Tampoco va a viajar a ningún sitio. claro, Lógicamente, pero bueno, yo defiendo un poquito tratar de hacer los vinos naturales y como es el efectivamente. caso de autoconsumo, pues tampoco necesitamos otra cosa. Efectivamente. Y que eso no significa que no innoves, porque el otro día cuando estuvimos en tu bodega vi que tienes gran variedad, que tienes tintos, que tienes blancos, que tienes incluso algún que otro espumoso. ¿Te Y, gusta zascandilear por lo que veo? hace unos años empezamos a hacer espumosos y hago un espumoso rosé. Con esta misma uva,
blanco y rosado. Con esta misma uva sale muy rico, sale muy rico. Hay que cosecharlo mucho antes. Alguno dirá, ¿dónde va este hombre a vendimiar ya? Pero claro, para hacer un espumoso tienes que cogerlo como máximo con 10 grados y medio de alcohol probable. Claro. Entre 9 y 10 y medio, para que luego acabe teniendo sobre 11 y medio, 12. En fin, vamos a ir finalizando la entrevista, esa entrevista en la que tanto hemos aprendido sobre el vino antes de ser vino, cuando todavía era una vid, cuando todavía era uva, y todos esos cuidados y la importancia de mantener las variedades que mejor se adapten al terreno, en este caso a Orche. Desde allí nos estás hablando a una determinada altitud, con un determinado grado medio de humedad a lo largo del año. Lo importante, el mantener las uvas autóctonas de allí. Quiero preguntarte ya para finalizar, tú también muestras tu bodega cuando creo que se hacía, o no sé si se sigue haciendo, algunos sábados, pues una muestra de algunas bodegas allí en Orche. ¿Tú eres también de los que la muestras? Porque quiero decir, para Bueno, yo aquel que la quiera visitar. efectivamente. Yo no soy de este grupo de bodegas. ¿Por qué? Porque donde tengo el vino es una bodega que no es una bodega, digamos, clásica. Es una bodega relativamente joven, tiene 30 años a nivel bodega. Es muy bonita, pero no es antigua. Entonces, cuando vienen turistas también les interesa un poco bodegas que tengan 300, 400 años, con tinajones antiquísimos y, bueno, buscan otra cosa. Pero yo, cuando estoy abierto, a mí estoy encantado de que vengan personas y prueben y tomen una copa de vino y charlemos un rato. Yo encantado. Y solo están por la zona. Muy bien, pues cuando vayamos allí a Orche, ya preguntamos por Álvaro López, el de las viñas viejas. Y enseguida nos pondrá en contacto contigo. Muchísimas gracias. Si preguntas una bodega que hacen espumoso, pues seguro que vas a dar conmigo. Efectivamente, además, que tienes allí una bodega muy cuca, muy bonita, y da gusto charlar sobre el vino allí, probando los diferentes caldos que realizas en tu casa o en cualquier bodega de Orche, que allí habéis sabido recuperar y mantener esta tradición que en su día fue una fuente muy importante de ingresos para no solo para Orche, sino también para la zona. Gracias, Álvaro, por este ratito y nos vemos por allí. Muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes. Estáis invitados.